yo quiero arrancar con Julio porque le decíamos a primera hora, uno de los temas de hoy es este paro de FECODE, un paro por 24 horas. Dicen los señores del magisterio que están protestando por la salud, la cobertura de salud de ellos, Julio, y también por este bono educativo, hablamos con la senadora Paloma Valencia hace algunos segundos. Don Julio. Pues Juan Eduardo, yo estoy profundamente indignado por esta posición y esta jornada de paro de FECODE, no porque estén defendiendo su derecho a la salud como todos lo tenemos. El problema es que hace unos días, hace no mucho tiempo, salieron a marchar a favor de la reforma a la salud que se está tramitando en el Congreso y hoy salen a protestar por su sistema de salud. ¿Y eso porque es cínico? Porque es incoherente. Esencialmente porque la reforma a la salud que se tramita en el Congreso nos propone un sistema de salud similar al que ellos tienen y que ellos mismos hoy nos están diciendo en la calle que los está dejando morir, que no los está atendiendo bien. Es un sistema en donde no hay libre elección. Todos los maestros simplemente se acogen al operador que contrata el Estado sistema, ¿sí? Y en el que el Estado contrata directamente con unos operadores, con unas clínicas, hospitales, esencialmente en lo fundamental, muy similar a lo que propone la reforma a la salud. Por lo tanto, es absolutamente incoherente que hoy priven a los niños del país, a la gran mayoría de niños del país que están en colegios públicos, de clases, con esta incoherencia mayúscula, ¿no? Una protesta totalmente incoherente con lo que vienen defendiendo para el resto de los ciudadanos. Lo que nos queda es una sensación de que salen a marchar por proteger unos intereses particulares de un sector, el sector del magisterio. Por otro lado, quieren que ese mismo sistema que más les sirve a ellos sea universal para todos los colombianos. En Colombia gastamos 57 billones de pesos este año en educación y sobre todo en educación media. Y los resultados son precarios y esa discusión y esa crisis de la que no se habla porque los niños no se quejan, la tenemos que poner encima de la mesa. Hay una crisis de calidad gigantesca en el sistema educativo colombiano. Juana, ese paro que anuncia FECODE, un paro de 24 horas, y quiere decir, entre otras cosas, ya lo estaba anunciando más o menos Julio, es que los niños, 10 millones de niños en todo el país quedan en sus casas, sin clases. Los niños deben estar felices. Pero claro. Porque cuando uno es chiquito no hay nada más rico que no haya clase. Y no se pueda quedar en la casa. No hay agua en el colegio, no van a clase. Exacto. Eso uno chiquito la pasa feliz. Pero bueno, digamos que FECODE tiene unas razones muy válidas, ¿no? Está protestando por los cierres que ha habido, además de clínicas en las que los atienden, que es el derecho a la salud. Están denunciando algunos asuntos también de corrupción. Pero perdóneme, los papás que no tienen con quién dejar a sus niños no quedan tan contentos como los mismos estudiantes. Y normalmente los papás es casi siempre la mamá, porque esas tareas del cuidado recaen en las mujeres. En Colombia, y no olvidemos que además hay muchas mujeres cabeza de familia, sí, muchas veces hogares monoparentales. Muchas veces no pueden ni siquiera ir a trabajar porque no tienen exactamente. Con quién dejar a los niños. Entonces, el derecho a la salud, bueno, denuncian la corrupción, la ineficiencia, que tienen todo el derecho a denunciarlo, tienen todo el derecho a la protesta, pero yo sí creo que puede haber opciones, ¿no? Que puede haber unas opciones de diálogo sin llegar al paro de 24 horas, por el tema que tú tocabas, porque también se vulnera el derecho a la educación. Sí. ¿No? Estamos en un país en el que tampoco hay guarderías públicas, en el que no hay un sistema tampoco que pueda secundar a estas madres cabezas de familia cuando hay un paro de 24 horas. Sí. Entonces sí tiene que haber un modo de mediar, y yo sí creo que hay opciones sin acudir al paro necesariamente. Jorge, una de las peleas y de las críticas que tiene el magisterio es que el bono escolar no le llama la atención. Yo hablé con un señor, Miguel Pardo, hace un ratico, lo entrevistamos, dijo eso queda en manos de los políticos. Hablé hace un poco con Paloma Valencia y dijo eso no es cierto, el bono no queda en manos de los políticos. Pues a ver, ese programa del bono no es, como lo decía bien la senadora Valencia, no es la primera vez que se aplica en Colombia. En los 90 el programa PACES funcionó y es de alguna manera una aplicación del programa Serpilo Pago, pero en educación media y básica. Ahora, en Colombia la educación media y básica pública es gratuita, es de acceso gratuito. ¿Qué mecanismo tendría de nuevo? La posibilidad que tendrían las familias de llevar a sus hijos a colegios privados. Y por eso es que, digamos, la reacción un poco de FECODE, porque seguramente muchas familias van a preferir
ir a la educación privada por razones de calidad de la que hablaba Julio. El programa de Ser Pilo Pago tuvo un problema y es que debilitó la universidad pública, sí, porque evidentemente la gran mayoría de las familias prefirió ir por diversas razones a la educación privada. Entonces yo creo que habría que hacer algunos ajustes para que esa elección no sea en detrimento de la calidad pública. ¿Cuál es la diferencia hoy entre el colegio público y el colegio privado? En estricto sentido, el bilingüismo. ¿Sí? Entonces, cuando Julio dice que la calidad entre lo público y lo privado en materia de educación es abismal, la diferencia en el fondo es el tema bilingüismo. Entonces, el gobierno debería iniciar una campaña muy fuerte, el Estado, ni siquiera el gobierno, para que llegue el bilingüismo a la universidad pública y eso cerraría la brecha al colegio público y eso cerraría la brecha de calidad y cualquier hogar colombiano tendría la posibilidad de decir voy al colegio público, voy al privado porque la diferencia en bilingüismo, que hoy es una competencia fundamental, queda asegurada. Ya que lo tengo acá, tocamos rápidamente el otro tema. Anoche se reunieron, lo vimos en Noticias RCN a las 7 de la noche, el gobierno y los empresarios. Y la sensación que tengo es que básicamente los empresarios, Jorge, no salieron muy contentos, que digamos. No comparto esa sensación, porque por ejemplo yo leo las declaraciones del presidente del Consejo Gremial, Germán Arce, y él dice, mire, yo creo que se abrió un escenario, ellos lo ven como un punto de partida, pero comparto en algo, y en eso el gobierno tiene que ser muy claro, dice, nos hemos reunido muchas veces, hemos mejorado el clima de diálogo, no, cambiamos nuestras miradas, pero hace falta más claridad, una ruta metodológica, un método de trabajo. Me parece que el gobierno anunció que iba a nombrar un ministro, una ministra de interlocutor permanente. Entonces yo creo que con cada sector el gobierno tiene que sentarse a construir una hoja de ruta para dialogar sobre los distintos temas. Entonces yo lo veo como un punto de partida, le baja el clima de la polarización, de verse como enemigos. El gobierno tiene que entender que el sector privado es un aliado de sus políticas, sin duda no alguna. Un enemigo. Es y un creo que eso me parece sector que, productivo y en que eso, es un punto de partida. Y en eso hay que insistir bastante. Juan, ¿usted qué percepción tiene de esta reunión de anoche? Pues yo, más que mi percepción, me voy a referir acá a las palabras de Camilo Sánchez, el presidente de Andesco, que me parece que terminó ayer su intervención con una frase que dice mucho de esta reunión que se dio en torno al acuerdo nacional. Y es que dice, no nos vamos a dejar provocar y no vamos a caer en esta tentación de pelea, sino que estamos con un ánimo constructivo y de llegar a un acuerdo para las dos partes. Porque si las dos partes llegamos a un acuerdo, esto es solamente en beneficio del país y de todos los colombianos. Entonces me pareció esto un muy buen paso. Se dio un acuerdo para hablar con el ministro de Defensa, para tener una mesa, porque la seguridad es uno de los temas fundamentales que el empresariado tiene preocupado en este momento. Entonces se abrieron unos puentes, hay voluntad de los dos lados, me parece maravilloso. Don Julio, rápidamente. No, pues una manifestación más de un gobierno claramente antiempresas como el de Gustavo Petro, y lo resume muy bien. Al margen de la diplomacia, Jaime Alberto Cabal, el presidente de FENALCO, el gremio de los comerciantes, cuando dice que se habló mucho, mucha cháchara y poca sustancia. Fueron a escuchar otra vez los discursos del presidente Petro en Europa, ahora en una reunión gremial, pero de concertación, básicamente nada. Señores, gracias. En segundos los volvemos a encontrar. 7:06 y esta es la mesa ancha. Estamos en directo. Tema en la mesa ancha, aquí en este sofá ancho, es esa, señores, propuesta del presidente Petro ayer de la creación de un nuevo banco o fusión del Banco Agrario que se llamará Banco Agrario Popular. Juana, ¿le gusta la propuesta? ¿Le parece chévere o es una propuesta que está ahí como por ahí dando vueltas? Me gusta el tema, porque me parece que es un tema fundamental de discusión en un país como Colombia y se abre este debate sobre la banca pública y el modelo de desarrollo económico en Colombia y es un tema estructural. Entonces creo que estos temas y estas ideas hay que discutirlas en este momento y pues es lo que uno espera de un gobierno que dice que va a cambiar cosas estructurales que han sido desiguales. Hay casos muy interesantes de la relación entre desarrollo y banca pública. En América Latina está el caso de Costa Rica, en Asia, Corea y Japón han sido pues de los más exitosos en estos modelos. Corea es muy interesante porque con Corea en algún momento llegamos a tener el mismo PIB. Corea salió volando y nosotros nos quedamos estancados, ¿no? Entonces es un tema que es muy interesante y que esta discusión es necesaria sobre el modelo de desarrollo colombiano, la relación entre la tierra
y el desarrollo económico. Creo que en Colombia es un tema necesario que ha atravesado nuestra historia y que es el momento para darlo y hablar del fortalecimiento de la banca pública. Jorge, ¿qué tanto debe meterse entonces el Estado en los negocios de los privados a través de los bancos? Claro, esa es la discusión de fondo, pero me voy a quedar en lo del Banco Agrario. Yo sí creo que el crédito agrario, el crédito a los campesinos debe ser una función del Estado y del Banco Agrario. ¿Por qué? Porque la banca privada no tiene los incentivos necesarios por el riesgo, por la utilidad financiera. Entonces, por ejemplo, cuando un campesino quiere pedir plata prestada, le van a pedir propiedad inmueble para la hipoteca. Resulta que la propiedad inmueble en el campo está muy precarizada. Entonces yo creo que ahí el campo con tasas de interés por debajo de la banca comercial, con apoyo técnico, puede jugar un papel. Hay que dinamizar el campo. O sea, cuando hablamos en otros sets del crecimiento de la economía, sobre la necesidad de reactivar, la reactivación del campo es fundamental y el crédito agrario en cabeza del Banco Agrario me parece que es muy importante. Ahora, en lo que sí voy a estar de acuerdo con Julio es que entonces eso no debe ser un monopolio estatal de obligar que el campesino solo pueda obtener crédito en el Banco Agrario. No, hay que dar la posibilidad de que el campesino escoja en un momento determinado, pero que los créditos que ofrezca el Banco Agrario sean mucho más competitivos y fáciles de acceder para eso. Julio, el tema de los créditos para los campesinos a través del Banco Agrario, ¿a usted no le suena mucho la cosa? Juan Eduardo, pues es que como en muchos temas, cuando uno escucha al presidente Petro, parecen que son ideas nuevas, pero en realidad nos está proponiendo un viaje al pasado en donde las cosas funcionaban mucho peor. Es que esto de la banca pública en Colombia no es ninguna novedad. Aquí tuvimos una crisis financiera dura en los 90, en gran parte motivada por la irresponsabilidad de bancos que eran bancos estatales, que se quebraron básicamente. Entonces, esto, digamos, es un reencauche de esas ideas, como pasa lo mismo en salud, que más o menos nos invitan a viajar hacia el seguro social, o en pensiones, que nos invitan a regresar a las pensiones de nuevo del seguro social. Y en esto también nos invitan a regresar a un sistema financiero muy estatizado o con un gran componente estatal. Y eso tiene muchos riesgos de politización, por ejemplo. Los bancos tienen que ser muy responsables con el asunto del riesgo, con a quién le presta, no solamente porque están cuidando el bolsillo de sus accionistas, sino porque están cuidando el depósito de los ahorradores. No nos olvidemos que los bancos, el mismo banco también está intermedian los recursos. Y aquí, ¿qué nos propone Petro? Que pongamos recursos del Estado, del presupuesto, que en realidad son recursos que aportaron los contribuyentes, y los pongamos en unas operaciones de crédito. Y ahí está el problema. Esas operaciones de crédito, que pueden ser en apariencia muy bien intencionadas, pues pueden estar politizadas y pueden ser otorgadas no bajo los criterios de un banco normal, que esa plata vuelva, que la plata regrese, sino donde encontramos rentabilidad política, y eso es muy riesgoso. ¿A ustedes no les parece que esta es una propuesta del presidente que la soltó así como para ver en qué pasa, o se puede concretar rápidamente, Jorge? Lo decíamos en el primer set, el presidente es muy bueno en enunciados de política, es decir, lo que hay que hacer en los objetivos, pero le falta método a él y al gobierno. Entonces, ¿qué debería pasar? La ministra de Agricultura, que es una persona que conoce muy bien del tema, y todas las agencias adscritas deberían sentarse y plantear una hoja de ruta muy clara de cómo materializar esa propuesta, que yo creo que es importante. Pocos segundos para Juana y rematamos. Esta propuesta está en el programa de gobierno, y fue una de las propuestas en las que trabajaron diversos economistas muy interesantes, entre esos Luis Fernando Medina, que vale la pena mencionar. Nuestro embajador ante la OCDE. Exacto, el embajador ante la OCDE. Entonces es importante mencionar que no salió de la nada, ¿no? Hubo un grupo de economistas trabajando en nuestra propuesta. Muy bien, cumplimos con estos temas importantes. Y apenas es miércoles. Y apenas es miércoles. Mañana jueves los vuelvo a ver muy temprano, señores. Gracias. Hasta mañana. Feliz miércoles. Feliz mañana.